Buenos días, estudiantes y profesor. El día de hoy en este podcast venimos a hablar sobre los derechos humanos. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Cómo se aplican en Colombia y en el colegio? Nuestro grupo está conformado por Julián Jacobo Betancur Osorio, Juan José Cardona Rodríguez, Samuel Tobón y mi persona Simón Chavarría. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Los derechos humanos son inalienables, no deberían suprimirse a excepción de situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado. Por ejemplo, el derecho a la libertad puede restringirse si una persona es declarada culpable de un delito por un tribunal de justicia. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impidan hacer otras. Las personas también tienen responsabilidades, como hacer valorar sus derechos, deben respetarlos. Los derechos de los demás, ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Historia de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más las atrocidades sucedidas en ese conflicto. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento que consideraban y el que más tarde se convertirá en la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue examinado en la primera sesión de la Asamblea General en 1945. El documento que más tarde pasaría a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, se examinó en el primer periodo de sesiones de la Asamblea General. En 1946, la Asamblea revisó ese proyecto de declaración sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales y lo transmitió al Consejo Económico y Social para que lo sometiera al análisis de la Comisión de los Derechos Humanos y en que ésta pudiera preparar una Carta Internacional de los Derechos Humanos. La comisión en su primer periodo de sesiones celebrado a principios de 1947 autorizó a sus miembros a formular lo denominó un anteproyecto de Carta Internacional de Derechos Humanos. Posteriormente, esta labor fue asumida oficialmente por un comité de redacción integrado por miembros de la comisión procedentes de 8 estados que fueron elegidos teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica. ¿Cómo se aplican los derechos humanos en Colombia? Los derechos humanos en Colombia, país de América del Sur, que hace parte de las Naciones Unidas desde el 5 de noviembre de 1945 y hace parte de varios acuerdos sobre la materia como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su constitución vigente desde 1991 se denomina como un Estado Social de Derecho. La organización HRW cree que en el 2007 Colombia era uno de los países donde más se violaban los derechos humanos en el mundo. Lo mismo se ha dicho sobre Guatemala en 1998, Cuba en 2012 y Venezuela en 2020. En Colombia, estas violaciones se han realizado durante el actual conflicto armado interno de Colombia por parte de los distintos actores armados del mismo. ¿Cómo se aplican los derechos humanos en el colegio? Los derechos humanos pueden dar a colegios de todo el mundo un lenguaje común de igualdad, ausencia, discriminación, respeto, dignidad y participación que es crucial para lograr una sociedad global más pacífica y justa.
La educación en derechos humanos es un medio fundamental para inculcar el conocimiento, las aptitudes, las actitudes y los valores que pueden promover una cultura de derechos humanos. Amnistía Internacional define la cultura de los derechos humanos como una atmósfera en la que todos los miembros de una comunidad comprenden, valoran y protegen los derechos humanos, en la que los valores de igualdad, dignidad, respeto, participación y ausencia de discriminación son la base de los procesos de toma de decisiones en la comunidad. Bueno, ahora hablaremos sobre cuáles son los derechos humanos. Artículo 1. Todos nacemos libres e iguales. Artículo 2. Ser libre de discriminación. Artículo 3. Derecho a la vida. Artículo 4. Ser libre de la esclavitud. Artículo 5. Ser libre de la tortura. Artículo 6. El derecho a ser reconocido como persona ante la ley. Artículo 7. El derecho a la igualdad. Y por último, artículo 8. El a la reparación. Artículo 9. Ser libre de detención arbitraria. Artículo 10. Derecho a un juicio justo. Artículo 11. Presunción de inocencia y crímenes internacionales. Artículo 12. Derecho a la privacidad. Artículo 13. Derecho a la libertad de movimiento. Artículo 14. Derecho al asilo. Artículo 15. El derecho a la nacionalidad. Artículo 16. Derecho al matrimonio y a fundar una familia. Artículo 17. El derecho a la propiedad. Artículo 18. Libertad de religión o de conciencia. Artículo 19. Libertad de opinión y expresión. Artículo 20. Libertad de reunión y asociación. Artículo 21. Un breve curso sobre la democracia. Artículo 22. Derecho a la seguridad social. Artículo 23. Derecho al trabajo. Artículo 24. Derecho al descanso y el tiempo libre. Artículo 25. Derecho a un nivel de vida adecuado. Artículo 26. Derecho a la educación. Artículo 27. Derecho a la vida cultural, artística y científica. Artículo 28. Derecho a un mundo libre y justo. Artículo 29. Deberes respecto a la comunidad. Artículo 30. Los derechos son inalienables. Ahora hablaremos de por qué son importantes los derechos humanos. La importancia de los derechos humanos radica en que nos protegen como seres humanos y nos permiten vivir en dignidad. Estos derechos nos garantizan el disfrute de nuestras libertades fundamentales, así como el acceso a los servicios básicos y a una vida libre de violencia. Los derechos humanos nos reconocen como seres iguales ante la ley, lo cual es fundamental para la convivencia en sociedad. Además, estos derechos nos protegen de la arbitrariedad de las autoridades y nos permiten exigir nuestros derechos cuando estos son violados.